Soy el doctor Fernando Munizaga, del Campus Centro del Hospital San Borja Herrerán. Voy a hablar de nódulo tiroideo. Este tema lo preparamos en conjunto con el doctor René Díaz, que es del Hospital Salvador. El nódulo tiroideo se define como un aumento de tamaño focal en la glándula tiroidea. Esto puede ser único, uninodular o múltiple, multinodular. Es frecuente en mujeres como nódulo palpable, puede encontrarse hasta un 5%, y como en forma incidental en ecografía en mujeres de edad avanzada hasta un 72%. Los nodos claramente aumentan con la edad y en el sexo femenino, pero saber que mayoritariamente son benignos, alrededor de un 8%, entre un 5 y un 10% pueden ser malignos. Dentro de la etiología del nódulo, la parte benigna, podemos encontrar las tiroides crónicas focales, inflamatorios como tiroides subaguda, granuloma, y dentro de las neoplásicas, la causa más frecuente es el cáncer no medular de tiroides, dentro de eso el papilar, después el folicular, el cáncer medular de tiroides, el cáncer anaplásico y otros, linfomas, sarcoma o tumores secundarios. La glándula tiroidea raramente puede ser asiento de metástasis, especialmente de cáncer de mama, cáncer de pulmonar. Este es un estudio realizado por la Sociedad de Endocrinología, dirigido por el doctor Sapunar, que demostró que la prevalencia de cáncer en, en Chile mayoritariamente era el cáncer papilar, alrededor casi de un 92%. Eh, Podemos resumir que el nódulo tiroideo es frecuente en la población, mayoritariamente en mujeres, la mayoría son patologías benignas, y si llega a ser una patología maligna, que es menos de un 10%, va a ser el cáncer papilar de tiroides, que tiene una excelente sobrevida. A los 5 años es mayor de 95%, es un cáncer de un buen comportamiento. Vamos a hablar de la clínica, de estudio de laboratorio con TSH, imágenes, punción biópsica y el uso de la calcitonina plasmática. La mayoría de la patología nodular es asintomática, es un hallazgo del examen físico o de imágenes, fundamentalmente de ecografía. Raramente produce síntomas compresivos, no es frecuente, sensación de masa, disfagia, disfonía. Estos pacientes eh, hay que derivarlos rápidamente al especialista y raramente dolor. Y frente a un paciente con un nódulo tiroideo, ¿qué elemento nos sugiere malignidad? Historia familiar de cáncer tiroideo, exposición a irradiación externa durante la niñez, nódulo de crecimiento rápido, consistencia dura, adherido a planos profundos, presencia de enopatía, antecedentes de radiación ionizante, edad extrema, menores de 20 años, sobre todo en niños adolescentes, y en los mayores de 70 años. La TSH es parte inicial de todo estudio de pacientes con nódulo tiroideo, porque si esta la encontramos disminuida, especialmente menor de 0,5, uno debe solicitar una cintigrafía para evaluar autonomía. Y si aparece como este caso, en el segundo caso, un nódulo captante, llamado antiguamente nódulo caliente, el riesgo de cáncer es bastante bajo y uno podría saltarse la punción biópsica. Frente a si tenemos bocio multinodular, múltiples nódulos, nódulo único, uno tiene que evaluar en forma individual las características del nódulo. El examen, con respecto a los exámenes, el escáner no se usa habitualmente porque usa medio contraste yodado y nos puede contraindicar posteriormente el uso del radioyodo. El PET-CT tiene un alto costo, y si aparece una lesión única captante, el riesgo de malignidad es sobre un 30%. El cintigrama usado mayoritariamente dentro de la patología tiroidea en el siglo XX, en realidad actualmente tiene pocas indicaciones, especialmente solamente, como hablamos recién, si tiene una TSH disminuida. El examen de elección es la ecografía. Reitero que el examen de elección es la ecografía, pero sabemos que esta es operador dependiente.
¿Qué elemento al informe ecográfico debemos solicitar de la lesión nodular? La ubicación, tamaño, contorno, ecogenicidad, contenido, presencia de calcificaciones, vascularización al Doppler o presencia de adenopatía. Es importante saber las dimensiones del nódulo, pero también el comportamiento al eje longitudinal y observar la relación alto y ancho. Habitualmente el nódulo sigue al eje del lóbulo. Cuando es más alto que ancho, eh, eso es importante reforzarlo porque tiene riesgo de malignidad. El patrón ecográfico, si es ISO igual que el resto de la glándula, hiperecogénico más blanco que el resto de la glándula, hipocogénico más negrito que el resto, que la glándula, muy parecido al músculo adyacente. Los bordes regulares con presencia de halo o bordes irregulares. El contenido. Contenido puede ser sólido, quístico o sólido quístico. Calcificaciones. Microcalcificaciones son puntitos hiperecogénicos de color blanco que no dejan sombra acústica posterior, miden menos de 2 milímetros. Eso se asocia habitualmente al carcinoma papilar de tiroides y de las calcificaciones gruesas que dejan sombra acústica posterior. Frente a un nódulo con calcificaciones gruesas, también debemos pensar en otra etiología del cáncer, como el cáncer medular. Vamos a ver que una de las indicaciones es usar calcitonina. También puede aparecer en el carcinoma papilar. De estas lesiones que son hiperecogénicas, puntiformes, pero que tienen una colita, sin cola de cometa. Y eso es presencia de coloides. Cuando encontremos estos puntitos con esa cola, en cola de cometa, uno habla de nódulo coloideo o presencia en un nódulo de coloide, y eso hablamos de patología benigna. Para reforzar nomás un nódulo con microcalcificaciones más alto que ancho, ¿no? Y esto es un paciente con calcificaciones gruesas que deja una sombra acústica posterior. Y diferenciarlo claramente de estos puntitos que tienen esa colita en cola de cometa, que estamos hablando de presencia de coloide. Con respecto al flujo, al Doppler, es escasamente vascularizado o sin flujo, flujo periférico o flujo fundamentalmente central. ¿Cuáles son los criterios de malignidad en un paciente, en una ecografía de un nódulo tiroideo? Que sea sólido, hipocogénico, bordes irregulares, presencia de microcalcificaciones, vascularización intranodal más alto que ancho. Dos o más de esto, de estas características hablamos de un nódulo sospechoso. Esto para mostrar un nódulo de más alto que ancho, sólido, presencia de microcalcificaciones, un- es un nódulo de alta sospecha. Eh, ¿Cuáles son las características más significativas para sospechoso de cáncer? Las microcalcificaciones, más alto que ancho, hipocogenicidad, que sea más negrito que el resto de la glándula, y borde irregular. Ya hablamos de criterio de malignidad, pero sabemos que los nódulos, mayoritariamente, la etiología es benigna. La ecografía no puede identificar nódulos benignos, y aquí vamos a hablar del nódulo espongiforme, nódulo coloideo, patrón de jirafa, hiperecoico y en rueda de carreta. Los espongiformes son nódulos con áreas como quística en su interior y que tiene presencia de coloide. Vamos a ver esos puntitos hiperecogénicos con esa colita. Eso uno debería puncionarlo cuando miden más de 2 centímetros. Nódulos con esa presencia de coloides, nódulos coloideos que ya hemos referido. Patrón de jirafa, que son nódulos que se ven en las tiroiditis crónica, que son pseudonódulos. Uno al girar el transductor estos nódulos desaparecen. Hiperecogénico, nódulos que se ven también en contextos de tiroiditis crónica, que se ven un nódulo más blanco que el resto de la glándula. En la literatura lo llaman caballero blanco. Eso también estamos hablando de patología benigna. Y este último, en rueda de carreta, que fue este, este trabajo fue presentado por la doctora Eleonora Horvath
que hizo un seguimiento de varios casos que no encontró patología maligna, que eran redondos o ovalados, con halo parcial o completo, y lo más importante, presencia de estructuras radiales que convergen al centro, como en rueda de carreta, y pueden estar vascularizados. Nódulos benignos, insistir en los quistes, que los quistes son benignos, no hay que hacer punciones. Y estos son los nódulos coloideos o nódulos isocogénicos también, que tienen una baja sospecha de magnitud. Entonces, los nódulos puramente quísticos, patología benigna, y cuando son sólidos hipocogénicos aumenta la posibilidad de sospecha intermedia, y si a esto se le agrega microcalcificaciones borde irregulares más alto que ancho, son de alta sospecha. Esta es la clasificación TIRA, que fue ideada y trabajo pionero a nivel internacional por la doctora Eleonora Horvath de la clínica alemana de Santiago, y que fue por primera vez logró buscar características de los nódulos, hacer patrones. Entonces, ¿qué patrones tenían más alta sospecha? Y también esto sugiere a qué paciente uno debería hacer una punción tiroidea. Esto es la clasificación ecográfica y riesgo de malignidad de la ATA. Eh, Nódulos quistes, puro, no hacer punciones, espongiforme, sobre 2 centímetros, nódulos sólidos, iso, hiperecogénico, nódulos mixtos de área excéntrica, sin microclasificaciones sobre 1,5, cuando el nódulo era sólido e hipocogénico sobre 1 centímetro, o si a este nódulo sólido se le agregaba bordes irregulares, microclasificaciones más alto que ancho, extensión intratiroidea, sobre 1 centímetro. Aquí podemos revisar la clasificación de la ATA con su correspondiente ecografía. Nódulos benignos son los quistes simples. Nódulos de baja sospecha o muy baja, de muy baja sospecha, son los nódulos espongiformes o los nódulos fundamentalmente quísticos. Nódulos de baja sospecha son nódulos hiperecogénicos, isocogénicos o nódulos sólidos quísticos, que predomina la parte sólida. Nódulos de sospecha intermedia, que son nódulos sólidos e hipocogénicos, y de alta sospecha cuando se agregan microcalcificaciones, más alto que ancho, o presencia de adenopatías. Aquí, para reiterar lo anterior, los nódulos quísticos no hacer punciones, los nódulos espongiformes sobre 2 centímetros, los nódulos de baja sospecha sobre 1,5, y cuando son de sospecha intermedia o de alta sospecha, hacer la punción cuando mide más de 1 centímetro. El examen de elección es la punción biópsica o citológica, tiene una alta sensibilidad y especificidad para cáncer. Eh, ¿Por qué cambió el paradigma en la ATA sobre solo hacer punciones sobre 1 centímetro? Porque se ha visto que los carcinomas menores a 1 centímetro, llamados microcarcinomas papilares, son frecuentes en la población general. En estudios de seguimiento, por más de 10 años, tienden a crecer muy poco, y incluso estudios simplemente una vigilancia activa han demostrado que es una buena alternativa para estos pacientes. La prevalencia de microcarcinomas papilares en autopsia se demostró hasta un 35%, sentido que un tercio de la población general podría tener un microcarcinoma papilar de tiroides. El estudio del doctorito, tienden a crecer muy poco, 8%, más de 3 milímetros, y lo otro importante, aparición de metástasis ganglionares, 3,8%. Por eso hay una advertencia de la Sociedad Médica en Estados Unidos con respecto al sobretratamiento del carcinoma papilar de tiroides. Está claramente que la cirugía no disminuye la mortalidad, pero sí aumenta la morbilidad, porque si sacamos toda la glándula tiroidea, el paciente va a quedar con una sustitución permanente, y las complicaciones quirúrgicas, que son el hipopara y lesión de recurrente, va a tener alteraciones de la voz el paciente en forma importante. Y aparece este concepto que ya es antiguo, que los clínicos era la observación, que era la vigilancia, actualmente se denomina vigilancia activa, ¿no? Que es una herramienta terapéutica importante.
Esto de la Sociedad de Endocrinología es un consenso. Estudio y manejo del nódulos tiroideos para médicos no especialistas. La única diferencia que es que con respecto a las otras sociedades internacionales es con respecto a los nódulos menores a 1 centímetro. Que si era un nódulo menor a 1 centímetro de alta sospecha, con presencia de anopatía, extensión extratiroidea, compromiso traqueal, compromiso nervio recurrente, siempre debe hacerse una punción. Y debe considerarse también si tiene síndromes familiares o exposición a radiación antes de los 18 años. El, resu- el resultado de la punción se clasifica según Bethesda y hay 6 tipos. Uno no diagnóstico satisfactoria, que hay que repetir la muestra, benigna, patología benigna, atipía de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular, sospechoso de malignidad, maligno. El tipo 3 y el 4 son resultados indeterminados. Menos del 30% podemos estar frente a un cáncer. Hasta hace poco la única manera de discriminar esto era, o saber si la etiología era un cáncer, era con la pieza operatoria. Entonces había que indicarle cirugía a los pacientes. Hasta la aparición, hasta la aparición del nuevo estudio en la misma muestra de la punción, que es el estudio molecular, que puede claramente dirimir entre patología maligna de patología benigna. Esto es un estudio hecho en Chile, dirigido por el doctor Hernán González, demostró claramente poder discriminar entre patología, entre cáncer y patología benigna, qué paciente uno enviar a cirugía y quién eventualmente hacer vigilancia activa. ¿Cuándo usamos la calcitonina? En Europa se usan de rutina, en Estados Unidos está en discusión y en Chile, porque tiene un costo alto, deberíamos indicarla en pacientes con antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides, antecedentes personal o familiar de feocromocitoma o hiperparatiroidismo primario, punción aguja informada como neoplasia folicular, especialmente neoplasia de células de Hartle. Y como dije inicialmente, también nódulos sólidos con calcificaciones gruesas en pacientes jóvenes. Es claro el tratamiento a seguir si sale una punción positiva o sospechosa de cáncer en la cirugía, y si es patología benigna va a ser vigilancia activa. Y hay otra alternativa, voy a discutir un poco el rol de la levotiroxina y otras alternativas terapéuticas. La levotiroxina, la evidencia es clara, no es recomendable en pacientes eutiroideos con patología nodular. La otra alternativa, sobre todo en nódulos con TSH disminuida o frenada, es el radioyodo. Pues un nódulo único, un bocio multinodular, el tratamiento con radioyodo. Y alternativa en quiste o nódulos tóxicos es la inyección percutánea con etanol, que va a producir una agresión local al quiste o al nódulo tóxico con destrucción de él. El problema de esto es que provoca dolor durante el procedimiento. Y lo otro también se puede hacer es haciendo radiofrecuencia, colocando con energía eléctrica, con un pequeño electrodo bajo visión ecográfica dentro del nódulo para destruirlo. ¿Qué paciente debe ser derivado al especialista? Nódulos tiroideos con indicación de punción, nódulos tiroideos menores a 10 milímetros con criterios ecográficos de alta sospecha asociada a adenopatía sospechosa, proximidad de la tráquea, nervio laringio recurrente o sospecha de extensión extratiroidea. Nódulo asociado a TSH baja o suprimida, nódulo con captación incidental en un PET-CT, antecedente de irradiación del cuello en la infancia o adolescencia, radioterapia, nódulo en contexto de los siguientes síndromes familiares que se asocian a cáncer de tiroides: poliposis familiar, síndrome de Gardner, eh, neoplasia endocrina múltiple, síndrome de Werner. ¿Qué paciente debe ser derivado de urgencia al especialista? Nódulos tiroideos indoloros con crecimiento rápido, pocas semanas, nódulos con presencia de enopatías sospechosas regionales o sospecha de metástasis a distancia, que es de muy baja frecuencia, nódulos sólidos mayores a 4 centímetros con síntomas compresivos.
¿Qué pacientes se deben controlar en atención primaria? Nódulos menores a 1 centímetro sin elemento de sospecha, menores a 1,5 centímetros de baja sospecha, menores a 2 centímetros de muy baja sospecha, estamos hablando de los nódulos espongiformes, y nódulos menores de 5 milímetros de alta sospecha, pero sin compromiso extratiroideo. Muchas gracias.